Muy buenas tardes a todos y a todas que nos están viendo por la plataforma Zoom. Les queremos dar la bienvenida a este conversatorio que se desarrolla en el marco de la cuarta semana del clima que organiza la Fundación Konrad Adenauer. Es el último día de la semana del clima que hemos comenzado a partir de este martes de esta semana. Hoy día es nuestro último día de semana del clima con una múltiple cantidad de actividades, conferencias, talleres virtuales y conversaciones como la del día de hoy que nos permiten obviamente abordar con ustedes esta preocupación tan compartida respecto al cambio climático y lo que está haciendo Chile con respecto al cambio climático. Y hoy día en particular y con ustedes hemos querido convocarlos a un conversatorio respecto al rol de la economía circular para mitigar el cambio climático. La economía circular es un componente, yo diría un acierto de la NDC que se ha actualizado e informado a Naciones Unidas como un componente de integración que tiene que ver tanto con la mitigación de gases de efecto invernadero como también componentes de adaptación. Gestión de residuos y economía circular que hoy día se está elaborando, además, una hoja de ruta que nos permite mirar un poquitito más al futuro de la gestión de nuestros residuos con las distintas características que se tiene en materia de tecnología, de gestión, de cantidad de residuos que se proyectan. También tenemos una ley marco hoy día de cambio climático tramitándose en el Congreso Nacional que también da obviamente un marco regulatorio importante en la materia. Yo diría que ahí hay dos elementos así como desde el punto de vista de políticas públicas muy importantes para nuestro país. Y por eso yo quiero presentarles a nuestros panelistas que van a estar en este conversatorio. En primer lugar, a Carolina Urmeneta. Carolina es jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile y máster en ciencias de la sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Salamanca. Posteriormente le vamos a dar la palabra al profesor Marcel Santó. Marcel es doctor de ingeniería, también de la Universidad Politécnica de Madrid, también con estudios en España, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Facultad de Ingeniería, y como él mismo se define, basurólogo por mucho tiempo, quienes han estudiado la disposición de residuos. Marcel ha tenido una trayectoria brillante y muy inspiradora para quienes en su momento trabajamos en la CONAMA o en los servicios públicos o en alguna empresa relacionada. Y en tercer lugar, le vamos a dar la palabra a don Jorge Cáceres. Jorge, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, máster también en gestión de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Jorge hoy día es el director ejecutivo del Centro SOFOFA de Medio Ambiente y Energía, y desde la SOFOFA un aporte bastante consistente en las distintas materias que nos permiten ir diseñando políticas públicas y ir teniendo conversaciones de estas características. Entonces, yo también los animo que tanto en el chat puedan compartir preguntas para nuestros panelistas y poder animar después una conversación con nuestros panelistas posterior a sus presentaciones. Por lo tanto, sin más, quiero dejar a Carolina con la palabra. Así que, Carolina Urmeneta, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y seas bienvenida a esta cuarta semana del clima de la Fundación Adenauer. Muchas gracias, Pablo, por la introducción. Estoy cargando mi presentación. Un segundo. Vaya. Un segundo. Algo me pasó, se me desapareció, espérate. Estas cosas que pasan, la acabamos de probar. Y aquí está de nuevo, compartiendo. Muchas gracias a todos por la invitación y por invitarme a participar en este conversatorio con estos dos tremendos exponentes también y con Pablo en la moderación. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Perfecto.
Bueno, Perfecto. lo que yo les voy a contar hoy día, Pablo ya se los adelantó un poco respecto a cómo hemos estado trabajando una política de Estado para enfrentar el cambio climático y cuál es el rol de la economía circular en esa política de Estado. Lo primero que ya adelantaba Pablo es que tenemos un proyecto de ley marco de cambio climático que se encuentra en tramitación en el Congreso. Este proyecto ingresó en enero al Congreso, específicamente al Senado, y fue aprobado por unanimidad en agosto en general. Ahora estamos en la discusión en particular y para poder mejorar las cosas que vamos conversando, ¿cierto?, con los senadores y terminar este primer trámite que esperamos se termine prontamente. Tenemos un desafío importante, pero que es clave para que podamos avanzar en cómo Chile enfrenta el cambio climático. Algunas cosas importantes de este proyecto es que establece la meta de mitigación de gases de efecto invernadero para el país, como la carbono neutralidad al año 2050, y también establece la obligación de tener metas e indicadores de adaptación donde el agua es un tema esencial. Establece además los instrumentos de gestión, y yo les voy a contar ahora un poco lo que nos adelantaba Pablo de la NDC y otros instrumentos que establece este proyecto, y la incorporación del cambio climático en otras políticas públicas, la obligación de tener una estrategia financiera relacionada con el cambio climático, sistemas de información y la institucionalidad. Ahora, respecto a los instrumentos y adentrándonos en lo que nos convoca hoy día, que es el rol de la economía circular, el proyecto de ley establece esta meta de un Chile neutral y resiliente al 2050, y para lograrlo establece una serie de instrumentos. Dentro de esos tenemos la estrategia climática de largo plazo, que nos estamos desarrollando hoy día de manera participativa, la NDC, que les voy a contar a continuación un poco más de detalle de cómo se incluye en la NDC la economía circular, y estos dos primeros instrumentos que son a nivel nacional, que tienen la estrategia climática y cómo vamos a avanzar hacia esta meta de un Chile neutral y resiliente, considerando una meta intermedia, que es al año 2030, que está establecido en la NDC, se baja luego a planes sectoriales de mitigación y o adaptación para cada uno de los sectores que tienen relación y relevancia en la economía respecto al cambio climático, y además se establece la obligación de tener planes de acción regional, porque la acción en los territorios es clave para poder enfrentar el cambio climático. Ahora, respecto a la NDC. La NDC es nuestra contribución determinada a nivel nacional, que nosotros como país presentamos frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas en abril de este año. La presentamos manteniendo este convencimiento y esta máxima, ¿cierto?, de que estamos en un periodo de crisis climática junto con la crisis del COVID, ¿cierto? Y bueno, en Chile además, ¿cierto?, viviendo varias situaciones también sociales, y esta NDC establece compromisos claros para el país al año 2030. Tenemos compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, compromisos de adaptación y también un componente nuevo que es un componente de integración, que ya nos adelantaba Pablo, que incorpora compromisos específicos en economía circular. Antes de pasar a ese detalle, yo les quiero contar además que la NDC también, como una cosa nueva respecto a lo que teníamos a la NDC original, que es del año 2015, incorpora como primer compromiso y como primer tomo de la NDC un pilar social. La NDC nosotros la elaboramos durante el año pasado e inició su consulta pública en octubre del año pasado. Justamente, como todos los chilenos nos acordamos, en un periodo importante de crisis social, donde pudimos ver también la relevancia de que todos estos compromisos que se hacen a nivel estatal y que tienen relación con el cambio climático, tienen que tener una relación directa con lo que vivimos las personas en los territorios. Y es por eso que se incluyó un pilar social que ahora es parte de toda la política climática que trabajamos en el país y que relaciona los compromisos de esta NDC con los objetivos de desarrollo sostenible, poniendo especial énfasis en género, superación de la pobreza, agua y saneamiento, energías limpias, entre otros, y establece la obligación de tener una transición justa para el proceso de descarbonización. Ahora bien, respecto a la economía circular, como les contábamos, esta NS tiene un componente que es un componente de integración, que corresponde a los compromisos que tienen total sinergia entre la mitigación y la adaptación, y ahí tenemos a la economía circular.
Originalmente nuestra NS del 2015 no tenía compromisos de economía circular y esta NS 5 años después ya los incorpora y los incorpora con claridad. Incorpora el tener una estrategia nacional de residuos orgánicos, una hoja de ruta de economía circular y el generar e implementar métricas e indicadores de circularidad para monitorear los avances del país. Como ustedes pueden ver aquí en esta misma tabla, que es lo mismo que se presenta en la NS, esto está linkeado y relacionado claramente con los objetivos de desarrollo sostenible a lo que aportan estos compromisos, como son el ODS 9, el 11, el 12 y el 13, teniendo claridad de que la economía circular es fundamental para la acción climática y el uso más eficiente de nuestros recursos nos permite enfrentar de mejor manera el cambio climático. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la estrategia de residuos orgánicos y por qué se relaciona con cambio climático? Yo sé que después vamos a hablar y van a hablar mucho más expertos que yo en temas relacionados con estas temáticas, pero es importante entender por qué desde el punto de vista de cambio climático esto es tan importante. El sector residuos corresponde alrededor de un 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. En Chile, de acuerdo a la última información del año 2017 de la Subdere, generamos 4,3 millones de toneladas de residuos domiciliarios y 58% de estos son materia orgánica. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca esta estrategia de residuos orgánicos que ya estuvo en participación ciudadana? Es cumplir con esta visión de la prevención y la separación de los residuos en el origen. ¿Por qué? Porque con eso podemos disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios, a los basurales, y con ello disminuir las emisiones, además de muchas otras ventajas. Tenemos ejemplos que se han avanzado en el país, por ejemplo, en el compostaje municipal, donde tenemos ejemplos en Santa Juana, La Pintana, San Antonio, Viña del Mar, entre otros, y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Santa Juana, a un año de operación se redujo en un 19% la disposición final en el relleno sanitario donde llegaba esa disposición. Eso tiene una incidencia clara en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del país también. Y respecto a la hoja de ruta de la economía circular, como ya hemos conversado, la economía circular aporta a la mitigación y a la adaptación de todos los sectores de la economía que están considerados en el proyecto de ley marco de cambio climático y los instrumentos de gestión. Y lo que se busca con esta hoja de ruta de economía circular que estamos elaborando y que prontamente va a estar en consulta pública es que tengamos una estrategia y un plan de acción que nos lleve a un Chile circular con miras al 2040. Hemos estado trabajando en esta hoja de ruta que se ha elaborado de manera participativa y esperamos prontamente entre ya a participación ciudadana. Acá es importante saber también que hemos estado avanzando en paralelo y, por ejemplo, hace poco lanzamos la hoja de ruta para residuos de construcción y demolición de economía circular para la construcción. Acá establecemos metas concretas que son muy importantes y que son a mediano y corto plazo relacionadas con cómo tenemos criterios y atributos que certifiquen la circularidad en la construcción. Esto es muy importante porque tiene relación directa además con cómo empezamos a hacer nuestra recuperación de la economía luego de la crisis del COVID. Finalmente, solo contarles, y para terminar, porque tenemos 10 minutos nomás, que estamos elaborando la estrategia climática de largo plazo de Chile. Esta estrategia se está elaborando de manera participativa. Muchos de ustedes han estado participando también en los talleres con nosotros. Y esta estrategia, como muestra esta figura que está acá a mano derecha de la diapositiva, lo que hace es tomar la NS como una meta intermedia al año 2030 y se relaciona con distintas iniciativas en los niveles sectoriales. Y aquí estoy marcando en rojo los dos que estábamos conversando, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y la hoja de ruta de economía circular. ¿Por qué? Porque son clave en buscar las definiciones que necesitamos en la estrategia climática de largo plazo, que también es un instrumento que esperamos entregar en la COP26, o sea, en noviembre del próximo año, a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y lo que buscamos que esté definido en esta estrategia, tal y como está establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático, es el presupuesto nacional de gases de efecto invernadero al año 2050 y al año 2030, que ya lo tenemos en la ANS, los presupuestos sectoriales al año 2030, donde la economía circular es clave, no solo para el sector residuos, sino que para todos los sectores de la economía, metas e indicadores de vulnerabilidad y adaptación, y otra información que tiene relación ya más en detalle con la política de cambio climático y cómo evaluamos la costo-efectividad de esta política y la integración en sus territorios. Así que con esto termino diciendo que la transición a la economía circular
es uno de los desafíos claves para superar la crisis climática y para desarrollar una recuperación verde y sostenible que aumente la satisfacción y la resiliencia que podemos tener los ciudadanos en las ciudades y los territorios. Así que muchas gracias y espero haber cumplido con el tremendo desafío de decirlo todo en 10 minutos. No, no se te escucha, Pablo. Ay, sí, no. Muchas Ahora gracias, sí. Carolina. Sí, efectivamente, muy bien, muy eficiente en el uso del tiempo y muy interesante desde el punto de vista de compartir la estructura de este compromiso chileno que se materializa en la NDC, que es un compromiso de Estado que nos va a acompañar por varios años y que es la actualización de la NDC presentada el año 2015, como bien decía Carolina. Yo quiero volver a saludar y a presentar al profesor Marcel Santó, como lo decíamos inicialmente, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso y especialista y consultor en materia de residuos. ¿Y por qué es tan importante? Porque como bien lo decía Carolina, claro, puede sonar un porcentaje relativamente marginal, hablar que el 6% de los gases de efecto invernadero proviene del sector residuos, pero entiendo que si uno lo organiza por sectores, después de energía, transporte, industria, agricultura, viene la gestión de los residuos, en definitiva. ¿Ah? Los gases de efecto invernadero que se originan desde el punto de vista del lugar de disposición que hoy día conocemos como relleno sanitario. ¿Ah? Rellenos sanitarios que pueden tener distinta tecnología y que tiene que ver también de cómo nosotros los gestionamos. Pero ¿quién mejor que el profesor Santó para compartir con ustedes la gestión de los residuos, la cantidad de residuos que se genera y poderlos vincular también con los desafíos que tiene el país en materia de NDC, pero también en materia de economía circular? Así que, profesor Santó, sin más, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, querido Pablo. Ha sido muy gentil. Agradecido por esta invitación, este modesto profesor, un basurólogo como tú dices. Además que me ha dejado una interesante tarea en la valla muy alta, Carolina, ¿no? Estupenda su presentación. Pero bueno, vamos a ver y les voy a enseñar un poco lo que yo he preparado para hoy día. Cuando hablamos de residuos sólidos siempre me refiero a esta canasta, ¿no? ¿Qué contiene? Y ya empezamos con el primer problema. Somos países en América del Sur con pocos datos y necesitamos tener más datos. Así que van a escuchar ustedes cifras siempre que pueden ser dispares y no tienen tanta exactitud. Esta canasta que tiene probablemente el 50% de materia orgánica, también tiene un 50% de envases y embalajes, ¿cierto? ¿Y a qué se debe? Bueno, el desarrollo económico que implica esta producción, ¿cierto? Por el rápido crecimiento demográfico, la concentración de población, el uso de los bienes de rápido envejecimiento y el desarrollo tecnológico es lo que nos lleva a tener más residuos, ¿no? Fíjense ustedes que en este trabajo tan interesante que publicó la revista Nature, nos dice que las ciudades va a ser el doble que la actual la cantidad de residuos y más que el triple el año 2100. Y fíjense que además lo define como el contaminante ambiental más rápido en producirse. Otro equipo interesante, encabezado por el profesor Daniel Honeycutt de la Universidad de Ontario, nos estima que la producción de residuos sólidos urbanos va a acceder hacia el 2100 en unos 11 millones de toneladas al día, más que el triple que la tasa actual. O sea que la verdad es que tenemos que pensar rápidamente que si esto lo dejamos seguir creciendo o vamos a pensar en el desacople. Además a esto se agrega, ¿cierto?, el banquete que nuestro planeta desprecia cada año. Fíjense qué interesante, y esas barritas que ven ustedes allí, ¿cierto?, en azul, que hablan de millones de toneladas anuales de cereales, verduras, lácteos, almidones, se agregan a esta cantidad de residuos nosotros orgánicos que tenemos que gestionar, ¿no? Si analizamos la cadena de suministros, frutas y vegetales, se pierde o se desprecia el 53% de estos residuos, cuando 1.300 millones de personas en el mundo pasan hambre. Un 47% de este solo se consume, se ha perdido casi un 20% antes de entrar al hogar, se desecha en la venta el 9%, y así se desencadena una gran masa de residuos que la recibimos ¿dónde? En esto que llamamos relleno sanitario, que esto no es un supermercado. En esas condiciones nos llega lo que se denomina en ese instante residuo, con
junto a esto, ¿cierto? Miles y miles de yogures, zumos, leches, que hay que gestionar y manejar en un relleno sanitario. Fíjese que en el tema de alimentos, la FAO encargó al Instituto Sueco de Alimentos y Biotecnología un interesante estudio que concluyó que los países industrializados y aquellos en desarrollo despilfarran más o menos la misma cantidad de residuos, 670, 630 millones de toneladas anuales respectivamente. En América Latina o los países de la OCDE estamos en un promedio de 560 kilos habitante año. Sin embargo, yo siempre tengo dudas con estos datos porque cada uno ha usado su propia metodología para asumir esta cantidad. Favorablemente, gracias al mandato del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y la Asamblea de Naciones Unidas, se ha publicado este documento Perspectiva de la Gestión de Residuos, con 3 principales capítulos que les invito a bajar de la página ONU Medio Ambiente para que vean la situación y tendencias, la gobernanza y la financiación. Y ahí encontramos mejores datos, ¿cierto? Donde al año 2014 estábamos superando ya las 540.000 toneladas día, y si este crecimiento sigue, vamos a encontrarnos al año 2050, que no sé si voy a estar yo, hasta 670.000 toneladas día, ¿no? Y fíjense que de estos 145.000 toneladas día se destinan todavía a basurales, a quema a cielo abierto. Esto equivale, ¿cierto?, a 170 millones de personas, con un 27% afectando la salud y la calidad del medio ambiente. Nuestros residuos se caracterizan por el gran contenido de materia orgánica. Obviamente que ya se va a hablar de la generación de gases de efecto invernadero, nuestros vertederos, nuestros lixiviados que dificultan la segregación, ¿cierto? Y los impactos que generan normalmente. La baja tasa de reciclaje que podemos tener. Fíjate el rango que se habla en los documentos entre el 1 y el 20%, porque no tenemos datos seguros. Yo creo que incluso un poco más. Tenemos una economía de reciclaje sumergida. Aproximadamente se dice que el 90% de los residuos se destina a disposición final y predomina el reciclaje informal con una cantidad importantísima de recicladores. Chile está en una tasa total de generación informada de casi 19 millones de toneladas, de la cual 500.000 son residuos peligrosos. Eso sí que están bastante bien especificados, medidos. La cantidad de lodo, un país que avanza en su cobertura de tratamiento de residuos, de aguas residuales, está sobre el 1.000.000 de toneladas, de lodos. Y la cantidad de residuos municipales, estamos avanzando casi, yo creo que vamos a llegar a las 6 millones de toneladas anuales. Pero aquí vemos una cantidad de residuos industriales no peligrosos, en los cuales están los RESCOM, o los residuos de la construcción, o el RCD, que son el 56%. Una cantidad muy importante hoy día, ¿cierto?, que encontramos en microvertidos cuando hay que ir a trabajar bastante más en el origen de este tema. Ya lo ha dicho Carolina, que el gobierno de Chile ha desarrollado una ambiciosa hoja de ruta para la economía circular en la construcción, me parece muy importante. Sin embargo, quiero decir que la economía circular no es gestión de residuos, sino la puesta en marcha de mecanismos socioeconómicos que permitan conservar los ecosistemas naturales y a su vez promover el bienestar, ¿cierto?, de todos los seres vivos de este planeta, ¿no? La economía circular es un paso esencial para lograr metas climáticas, como también ha sido expuesta por Carolina. Solamente agregar que la industria del cemento, al revisar sus datos, es responsable del 8% de las emisiones globales. Esto significa que existe un gran potencial de mitigación en ese sector que tendríamos que tomar en cuenta. Esta gráfica les está mostrando que para el 2050 los materiales utilizados para la construcción resultarían en orden de 250 millones de toneladas de CO2, si es usada en forma de producción actual. Si usáramos materiales secundarios en vez de materia prima virgen, ya reduciríamos el 250 en un 34%, y quizás más adelante, ¿cierto?, en el largo plazo hasta un 53% se espera en estos cálculos que se han hecho. Por lo tanto, interesante tener en cuenta esta situación. También destacar, ¿cierto?, este documento de CEPAL, donde dentro de los 7 sectores dinamizadores del desarrollo se encuentra la economía circular junto a la transformación de la matriz energética, la movilidad sostenible, la revolución digital. Chile, se dice que estamos en 1.22 kilos habitante día, ¿no?
nos faltan algunos datos. Y fíjense que la generación de residuos y el manejo que tiene, la eliminación, ¿cierto?, es casi al 98% a disposición final. Y valorización, estamos acercándonos al 2%. La población atendida por los servicios de aseo en Chile tiene una estupenda cobertura y probablemente seamos los mejores de América Latina. Estamos tendiendo al 100%. Y atendemos además un 73% de zonas rurales, tema que en lo personal no me gusta, ¿no? Y en mi colaboración con el gobierno europeo durante 10 años me opuse también hasta que finalmente se hizo igual, y sigo pensando que estoy equivocado, pero el tiempo me ha dado la razón. Las zonas rurales ha sido más complejo manejar sus residuos cuando teníamos al mejor ecólogo ahí trabajando sin tener que dar este servicio contenerizado incluso. La composición promedio siempre para nosotros es del orden de 48-50%. ¿Qué quiere decir? Que un país, fíjate, mientras más pobre, tiene más materia orgánica, ¿no? Y un país que evoluciona, ¿cierto?, tiene mucho menos materia orgánica. Estamos entre el estándar de los países que tienen mejor estándar. Con instalaciones, tenemos 30 instalaciones de relleno sanitario, tenemos casi un 80% de población atendida por rellenos sanitarios, más los manuales y vertederos y basurales, y casi tendemos al 100%. ¿Qué importancia tiene esto para mí? Mi experiencia dice que los países con los cuales he colaborado, que han logrado su contención total, recién pueden dar un paso seguro para una nueva etapa. Ya a veces de responsabilidad extendida, economía circular, todas estas etapas les ha funcionado. Los países que se han adelantado han vuelto atrás. Esa es una muestra experiencia que puedo aportar. Además, destacar a Chile la cantidad de dinero que ha colocado para poder manejar mejores rellenos sanitarios. Estas son las cifras en millones de dólares, los cierres de vertederos y las mejoras de gestión que ustedes pueden ver lo que se ha hecho por Subdere. Pero es alarmante también el dato que tenemos por ingresos, por gastos, que son 36 millones, 36 mil millones, y el déficit de 20.000 millones. Qué tremendo déficit que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí todavía tenemos que ir a gestionar mejor esta etapa, que es un problema de gestión, no es un problema de técnica de manejo de residuos sólidos. Decir que las emisiones gas 6, fíjate que yo tengo los datos de los residuos urbanos que aportan del orden del 3%, ¿cierto?, por la condición del metano. Y las emisiones, ¿cierto?, a la atmósfera, tal como nos decía Pablo, son responsables los rellenos sanitarios. Ahí está en la tabla señalizado, ¿cierto?, cómo está la captura de rellenos sanitarios, sin capturas de biogás, con vermicompostaje, con incineración, con gasificación. A pesar que nuestros rellenos han ido evolucionando. Hoy es interesante ver un relleno sanitario como KDM, con 7-8 mil toneladas día, que está recuperando 20 megas, pero intentando, ¿cierto?, conectarse a la trama eléctrica. Sin embargo, los valores de la electricidad en su oscilación también les hace poco atractivo. Fíjese que una tonelada de residuos en Chile posee un potencial de generación de biogás de entre 100 y 120 metros cúbicos de biogás por tonelada de residuos. Y en Chile se producen casi 8 millones de toneladas de residuos domiciliarios. Y si calculáramos la generación de biogás de todos los residuos que genera el país, llegaríamos a este flujo, entre 100.000 a 130.000 metros cúbicos hora de biogás. Lo cual es difícil porque por conectividad no podemos juntar todos los residuos, ¿no? Esta producción equivale, ¿cierto?, a entre 50.000 o 60.000 toneladas de CO2. No más de un 20% del total biogás generado en rellenos sanitarios de vertederos es captado y destruido. Medidas para la transformación del sector residuos. Y yo recojo estas medidas. Siento que para hacer esta transformación, 4 grupos de medidas deben ser adoptadas. No de manera secuencial, ya que no podemos esperar que el problema sea resuelto de una vez. Pero sí tenemos que tender a poner fin a los rellenos no controlados, concentrarse en la prevención, controlar los residuos peligrosos y tratar de concentrarse en la recuperación, la segregación para el reciclaje. Separar para reciclar, a pesar que a todos les denominamos reciclaje, ¿no?
Chile está en una excelente posición, ya lo acabamos de ver, ¿no? Dando sus primeros pasos a través de la legislación, con incentivos, con presión, con proyectos, que muy bien lo ha mostrado Carolina, ¿cierto?, en esta gráfica que yo también he tomado. Decir de que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un estupendo trabajo para presentar la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, con ambiciosas metas, valorizando, contando con más de 500.000 familias para composteras, qué interesante, así modelos similares empezaron en Europa y han tenido un muy buen resultado con ese documento que todos podrán ver. Y finalmente se dio el inicio del Comité Estratégico de la hoja de ruta circular, ¿cierto?, que lo que va a permitir ya dentro de poco hacerla en su exposición pública. Finalmente, quiero decir como conclusión, para no acaparar más tiempo, como conclusión personal a estas alturas puedo comentar mi optimismo al observar que los gobiernos, y en especial Chile, mantiene firme el compromiso con la economía circular a pesar de los retos económicos que hoy nos plantea la pandemia. Finalmente, señalar que ante la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, estamos observando que la pandemia empieza a presionar para dar urgencia al cambio de mentalidad para poder transitar del concepto lineal al sistémico. Y la transición hacia la circularidad pienso que se puede convertir en una cuestión de economía básica finalmente, ojalá, quedando relegada a la urgencia ambiental. Muchas gracias, es todo cuanto quería presentarles. Muchas gracias a usted, profesor, muy interesante, y efectivamente esto es lo que nos permite vincular los desafíos de la economía circular. Como usted lo dice, esto es mucho más allá de la gestión de los residuos, probablemente hay una transversalidad muy significativa. Muy interesante el dato de la industria del cemento, responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde probablemente, obviamente, hay consumo de energía y de otros insumos, ¿ah? Y por lo mismo, a nuestro juicio, a juicio de la editorial, de País Circular, el sector privado tiene una importancia desde el punto de vista de su participación en el debate, por la transversalidad de los distintos sectores productivos que aporten a tener como país buenas políticas públicas, buena regulación y poder también tener buena información de los sectores que estamos hoy día regulando como país. Y por eso nuestra invitación y nuestra presentación a Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro SOFOFA Medio Ambiente y Energía, desde la perspectiva de los regulados, desde la perspectiva de los distintos sectores productivos del país que participan también en el diseño de políticas públicas. Así que, Jorge, también sin más, ofrecerte la palabra. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Konrad Adenauer. Un saludo a Carolina, que ya nos hemos interactuado en muchas ocasiones, al profesor Santó. Como decía Pablo, tenemos el desafío de mantenernos despiertos al cerrar la semana. Y obviamente han sido semanas y un año bien intensos, así que creo que estos temas son de alcance estratégico y me alegro mucho que se den estos espacios para poder compartirlo. Tengo una presentación, me dicen por favor si se aprecia. Perfecto. Ok, aquí tengo algunas diapositivas buscando ajustarme a los 10 minutos. A ver, señalar naturalmente que el tema de los residuos es un tremendo desafío en términos de la circularidad. A ver, ahí está. Comparto plenamente lo que señalaba el profesor Santó. Hablar de números es todo un desafío, dado que usualmente las estadísticas en estas cosas no se actualizan de manera sistemática. El Ministerio, por supuesto, del Medio Ambiente hace un esfuerzo loable en términos de mantener alguna data actualizada, pero naturalmente que aquí hay desafíos de información que son sustantivos. Pablo, cuando fuiste ministro también, siempre acuñaste muy fuerte esto de lo que no se mide no se gestiona, digamos. Entonces, por supuesto que es importante hacer un esfuerzo por tener una data actualizada. Señalar que los números gruesos
se generan en el país más de 21 millones de toneladas de residuos, y resaltar, más allá de la desagregación por sector, que un 76% de ello va a disposición final, lo que es una cuestión muy compleja. Este gráfico es muy elocuente, proviene de la última evaluación de desempeño ambiental de Chile, y naturalmente qué es lo que condiciona los desafíos que tenemos como país. Estamos tristemente en el penúltimo lugar en términos de manejo de residuos, en el sentido de llevar todo a disposición final o la mayor parte. Y eso naturalmente que nos pone un desafío bien sustantivo. Aquí observamos cómo en una serie de países no solo es que esa tasa de disposición es progresivamente baja y marginal, sino también que hay espacio para otros esquemas de valorización que naturalmente van acompañados usualmente de inversiones sustantivas para efectos de tener la capacidad instalada en el procesamiento y finalmente el reuso. Si bien esto está muy focalizado, como vemos acá, en la gestión de los residuos municipales, hoy día nos convoca, y principalmente desde el sector industrial, veía hace un rato ahí en el chat también algún comentario muy valioso, que aludía al tema de la gestión de los residuos industriales, y en realidad aquí nosotros tenemos, si vemos la cantidad de materiales que se generan desde una perspectiva de subproductos con relación a los procesos sustanciales de las distintas compañías, vemos una cantidad enorme de materiales con un potencial de valorización. Baste mencionar la escoria de acería, la escoria de fundiciones de cobre, todo lo que es la ceniza volante, también de los procesos de generación térmica de electricidad, se ha dicho mucho los residuos de la construcción, lodos, ripios de lixiviación, también podría desarrollarse fuertemente una minería secundaria en términos de reuso de relave, desafío asociado a la biomasa residual, también que si bien se valoriza, hay temas de escalamiento que son desafíos importantes. Si nosotros miramos a propósito de la fundación Konrad Adenauer, que tiene su sede ahí en Alemania, aquí hay un caso extraído precisamente de Alemania, de una planta que es la Badice, que utiliza el 100% de la escoria de siderurgia que viene de los procesos de generación de acero a partir de chatarra. Este es un ejemplo icónico. Esta planta está ahí justo en la frontera con Francia, y es un icono y un referente, material usado como base y subbase para caminos, también como aditivo para plantas cementeras y la producción de cemento y hormigón. Esto se hace sistemáticamente, y en Chile lamentablemente estamos a una distancia muy grande de poder llegar a estas tasas de aprovechamiento, de reuso, como se ostenta en estos países desarrollados. Tenemos un desafío tremendo. La ley REP es una excelente noticia, es una excelente también oportunidad que, si va acompañada, como bien decía Carolina, de una serie de instrumentos y de políticas, como la hoja de ruta de la economía circular que está contenida en la NDC, obviamente se va efectuando una suerte de sinergia a efectos de ir dando pasos sustantivos. La ley REP, como ustedes bien saben, por razones obvias en términos de enfoque de trabajo, no se puede pretender valorizar todo de un momento a otro. Se focaliza, perdón, en los productos prioritarios que están ahí mencionados, y obviamente basa su enfoque en los sistemas de gestión, que hay un desafío muy fuerte para el sector privado, y por lo tanto estamos desafiados, digamos, a poder implementar estos sistemas de buena forma para cumplir con las metas que se han definido y que se están trazando en los decretos de envase y embalaje, también de neumáticos, y los que están en desarrollo. No obstante,
hemos sostenido algunas instancias en extremo valiosas con la ministra Schmidt y hemos coincidido en que el ir caso a caso, digamos, en términos de la valorización en base a productos prioritarios, naturalmente que puede ralentizar de manera importante las oportunidades de valoración o de valorización que están a nuestro alcance hoy como país. Entonces, colgado de esta ley REP que entrega la potestad al Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar instrumentos que fomenten la valorización, hemos estado propiciando una instancia de colaboración que afortunadamente ha sido muy bien recibida. Tuvimos una reunión el pasado 20 de octubre con la ministra, que hubo plena coincidencia en impulsar un desafío que es lo que nosotros denominamos contar con reglamentación habilitante para poder transformar o recategorizar residuos como subproductos. Este concepto de subproductos está plenamente consolidado en países desarrollados, también se habla de coproductos, y esta regulación de referencia, que es la Directiva 2008 del año 98 de la Comunidad Europea, es un excelente referente porque establece un mecanismo claro que permite superar la cantidad grande de barreras que observamos hoy día en el país para la valorización. Nosotros podemos poner y definir metas que son ambiciosas. La verdad es que si eso no va acompañado del desarrollo de instrumentos que lo permitan habilitar, puede ser una tarea muy, muy compleja. Y por lo tanto estamos iniciando un trabajo orientado a adaptar esta directiva al país en un marco de colaboración público-privada, tal como se observa en países desarrollados, y presenta el tremendo potencial de valorizar todos esos materiales que he mencionado, que son un volumen muy sustantivo, y por lo tanto dinamizar la economía y eso aparejado de una serie de beneficios ambientales muy relevantes. Para ir terminando, adecuándome a los 10 minutos, señalar que el uso de estos materiales naturalmente que puede incidir de manera muy valiosa en lo que tiene que ver con la reducción e incluso eliminación de muchos sitios de disposición. Nosotros hemos visto a lo largo de todo el país no solo sitios categorizados como relleno o monorrelleno, sino también acopios de materiales, cerros y cerros de materiales a lo largo del país, que pudiendo aprovecharse, muchas veces no se hace por distintas barreras. Nosotros tenemos desafíos de actualización regulatoria. Nosotros tenemos una regulación que, si bien he señalado el valor de la ley REP, todavía hay muchas regulaciones, principalmente desde el punto de vista sanitario, que están desfasadas, que son propias de mediados del siglo pasado y que tenían un foco muy fuerte en que los materiales o los residuos no fuesen a parar a cualquier parte y por lo tanto que la disposición se hiciese de buena forma. Ese enfoque, que es absolutamente lineal, es el que hay que superar como país y, por supuesto, poner incentivos a la circularidad. No solo hay beneficio en términos de reducción de espacio, de hectárea, en términos de terrenos dispuestos para estos fines de disposición, sino también hay otros, como por ejemplo protección de recursos naturales. Ahí hacemos un link directo con los temas de adaptación climática y resiliencia. Carolina lo mencionaba, los temas de residuos orgánicos. Imagínense un enfoque, una estrategia fuerte orientada, por ejemplo, a evitar degradación de suelos, recuperación en términos de suelos que han sido desertificados. Hay un tremendo potencial ahí en base a distintos materiales que pueden ser enriquecedores de suelo. Y demás está decir que para efectos de la reactivación, con un sello de sostenibilidad y resiliencia, naturalmente que el impulsar este tipo de estrategias como el reuso de materiales que emanan de los distintos sectores productivos puede obviamente incidir fuertemente en un tema de acelerar, alcanzar la meta de carbono neutralidad, como bien lo decía Carolina. Aquí hay varios beneficios, el profesor Santó lo mencionaba indirectamente, podemos potenciar el coprocesamiento, por ejemplo, en el sector cementero, que tenemos todavía una brecha bien importante respecto a lo que se usa
en países desarrollados, lo que se ostenta en países desarrollados, y por supuesto que todo el impacto positivo en términos de mejor aprovechamiento de materiales que siendo desechados podrían reutilizarse, implica por supuesto beneficios muy fuertes en términos de disminución de emisiones de gases de efecto de invernadero, en términos de disminución de huella asociada también al transporte de materiales, y por lo tanto hay una plena compatibilidad entre el impulso a la circularidad, como bien lo ha señalado Carolina y también el profesor Santó, y los desafíos trazados en la NDC y obviamente que conducen a alcanzar la meta de carbono neutralidad. Nosotros desde SOFOFA, por supuesto, hemos estado propiciando instancias de colaboración desde el Centro de Medio Ambiente, que ya tiene 6 años de existencia. Partimos con algunos convenios muy valiosos firmados con el mismo Pablo Badenier aquí presente, que siempre te agradezco ese espacio de impulso inicial que diste a estrategias de transformación que hemos podido liderar y que han sido muy positivas, y por lo tanto eso ha continuado con 3 nuevos convenios durante este gobierno, y por supuesto que dejamos la invitación para seguir colaborando, para que se nos sumen y poder seguir impulsando de manera colaborativa estos desafíos que son estructurales para el país en base a las ambiciosas metas que nos hemos trazado. Eso, así que muchas gracias por supuesto por el espacio. No, muchas gracias a ti, Jorge. Siempre ha sido nuestro ánimo como país circular poder establecer una conversación entre el Ejecutivo, los regulados y la academia, hoy día tan bien representado por nuestros invitados. Pero yo quiero ponerme en el papel de representar a lo más de 120 personas que hoy día se encuentran en línea en este momento, día viernes, 3:30 de la tarde, con una audiencia muy entusiasta. Y quiero de alguna manera compartir una pregunta contigo, Carolina, que nos hace Martín Novoa, parte de la pregunta de Martín Novoa. Él pregunta por la Constitución, pero entiendo que también son cambios más profundos que hoy día probablemente se ven reflejadas en la ley marco de cambio climático que hoy día está tramitando el Ejecutivo en el Senado, desde el punto de vista así más estructural. Creo que eso es bien importante, Carolina, si tú puedes compartir la importancia de la ley marco, que se tramite rápidamente, de manera adecuada y obviamente con un estándar relevante, y que no se nos queden los temas de circularidad, no solo porque están en la NDC, sino que también, como lo comentaba el profesor Santó y Jorge Cáceres, tiene que ver también con reducir gas de efecto invernadero y adaptar mejor el país a los nuevos escenarios climáticos. Carolina. Bueno, es una súper buena pregunta. Nosotros estamos, la ley marco de cambio climático, el proyecto, está con suma urgencia desde que se ingresó y se ha mantenido la suma urgencia desde el Ejecutivo. Acá lo que es clave, nosotros estamos apoyando totalmente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que es la comisión que está revisando en particular el proyecto. Eso significa que se revisa cada artículo del proyecto y cada indicación por indicación. Tenemos 847 indicaciones, lo que es mucho. Y lo que nosotros estamos tratando de trabajar con la comisión es que la revisión de esas indicaciones y las mejoras que se le pueden hacer al proyecto, entendiendo que es un proyecto de ley marco que establece el cómo funcionamos y lo que es muy importante, que establece una meta clara, que Chile sería el primer país de América Latina y el Caribe en tenerlo por ley, asegurándonos que no tengamos los problemas que han presentado otros países, ¿cierto? Que todos conocemos bien, que cuando hay cambios de gobierno se cambian las prioridades y que los ministerios y que los sectores no tengan sus facultades y sus obligaciones claras. Por eso es tan importante que la ley se apruebe. Uno entiende, y acá yo también hacer un llamado, porque nos ha pasado en medio ambiente, y Pablo lo vivió también cuando estuvo en el ministerio, ¿cierto? Como ministro todavía, que es que muchas veces se eternizan las discusiones muy relacionado con medio ambiente porque se busca solucionar muchas cosas. Eso es claramente lo que uno quiere, porque uno quiere solucionarlo todo y quiere mejorar el país y quiere un desarrollo sustentable, pero también es ponernos criterio de realidad en aprovechar las oportunidades que tenemos. Tenemos una ley que está con suma urgencia, necesitamos que
se mejore en lo que se tiene que mejorar, pero que avance para que tengamos una ley y podamos construir sobre eso. Eso es lo que necesita el país, y ahí también el llamado a que podamos tomar esto que es bueno, ¿ya? Que probablemente no es perfecto, pero es bueno, y que podamos avanzar. Eso se reconoce cuando el proyecto de ley se aprueba en general por unanimidad. Ahora necesitamos avanzar en la aprobación en particular para pasar a segundo trámite a la Cámara de Diputados. Mientras antes tengamos ley, es definitivamente mejor para Chile, porque avanzamos desde ahí en adelante. Siempre vamos a tener que seguir mejorando y avanzando. Muchas gracias, Carolina. Yo, profesor Santoyo, quiero compartir con usted una consulta de Miguel Ángel Maldonado, en un tema que es controvertido, que es un tema que puede entrar a la hoja de ruta, que puede salir y que se plantea, y siempre genera controversia o posiciones muy distintas, que tiene que ver con respecto a la valorización energética de los residuos, incineración u otra, ¿ah? Incluso en el mismo gráfico que mostraba Jorge, cuando nos comparamos con la OECD, los países que menos disponen en rellenos sanitarios porque más lo valorizan energéticamente, ¿ah? No obstante, en Chile, a mi juicio, profesor, no hemos podido dar bien esa discusión, ¿ah? Probablemente existen temores, probablemente no conocemos la tecnología. Entonces, si usted nos puede compartir su opinión con respecto a la valorización energética de los residuos como una alternativa. Está silenciado, profesor. Disculpa. Se ha Ahí sí. estigmatizado esto. Por ahí dicen, Dios recicla, el diablo incinera, ¿no? La verdad es que, en mi opinión, no existen malas tecnologías. Los tratamientos térmicos hay que usarlos cuando corresponde usarlos. Si en mi matriz lo requiero, como a países europeos que tienen que comprar residuos para poder quemar basura, porque lo requieren, es importante. Para ellos les conviene. Nosotros tenemos que evaluar. ¿Es conveniente para nosotros? Yo creo que es muy difícil para nosotros tener primero los volúmenes para poder y sustentar una tecnología de esas características. Las tecnologías no son malas, todas son buenas. Como en el principio aquel que digo yo, no existe tecnología que venda billetes de 1.000 pesos. No sé si se entiende, ¿no? ¿Ah? Hay que financiarlo. De manera que no hay que tener miedo. La gente tiene un poco miedo cuando uno habla de codisposición, incineración, pirólisis. No, son tecnologías que, bien usadas bajo una legislación como la que tenemos, podría funcionar si fuese necesario. Hoy Chile, yo creo, no la necesita, y creo que invertir en tecnologías de esa manera, me guío por el modelo suizo, que invirtió en la única tecnología que ha dado resultados, que se demora, que es lenta, pero la única que queda y nunca vuelve atrás. Se llama educación. Cuando Suiza terminó de educar a toda su gente que tenían que segregar o pagar, segregaron. Y cuando entendieron el por qué reciclar, cuando los psicólogos entraron a estudiar, a colaborar, resolvieron mejor el problema que comprando una tecnología para resolver el problema muy rápido. Yo creo que esa es mi modesta opinión. No, muchas gracias, profesor. Jorge, Travis Hip nos pregunta algo así como específico a ti, ¿ah? En esto no corre mucho mi interpretación, pero nos pregunta por el informe de la hoja de ruta de economía circular, que dentro de lo que diagnostica es una falta de colaboración, ¿ah? Y ahí pregunta específicamente desde el punto de vista de SOFOFA, ¿qué medidas podría tomar el Estado para fomentar la colaboración en proyectos circulares para barrios industriales? Pregunta de Travis Hip. Antes de tu respuesta, Jorge, también, porque varios nos preguntan si las presentaciones van a estar disponibles. Esto queda en línea en la página web País Circular para que después quien quiera revisarlo. Jorge. Perfecto, gracias Pablo. Muy buena pregunta. La verdad es que a ver, para ser bien directo y claro, acá, y eso muy en el contexto de la situación del país.
Hemos pasado una sucesión de crisis, por un lado crisis sanitaria, como la hemos visto todo este año, por otro lado crisis social, crisis económica. Yo creo que vamos a salir todo este año mucho más preparados y algunos con algún doctorado en resiliencia. Eh, ha sido un año muy, muy especial. Pensando a escala país, en los desafíos, hay un tema que es fundamental y que hemos querido también marcar un sello distinto desde el sector industrial. Una cosa es participar, que eso es valioso, todos los procesos de consulta pública, evidentemente que implican un desafío de tiempo, de involucramiento. Eh, Carolina, tú eres testigo, hay simplemente por la estrategia climática de largo plazo, la estrategia nacional de hidrógeno, la hoja de ruta de economía circular, en realidad tenemos, yo diría, una cantidad tremenda de instancias de participación. Pero tú lo dijiste súper claro, dijiste que había algo así como 847 indicaciones, eso es solo un proyecto de ley, y sabemos que cuando ocurren estas instancias de participación, muchas veces se superan los cientos y miles de observaciones. La verdad es que tenemos un desafío como sector privado de poder jugar un rol distinto, no solo limitarnos a participar en esta instancia, sino hacer una colaboración efectiva. He tenido la suerte de poder conocer realidad en otros países y a propósito de lo que señalaba al principio, de estas crisis, hay un tema aquí todavía muy fuerte de desconfianza, que efectivamente puede tener muchas explicaciones, muchas aristas, pero es increíble ver en países desarrollados cómo las instancias de colaboración son tremendamente activas y positivas. Y en ese sentido hemos querido marcar un sello distinto, pasando de simplemente de participar en instancias a desarrollar estudios, desarrollar propuestas, desarrollar proyectos. Pudimos hablar largo rato, con Pablo pudimos gatillar un proyecto emblemático de sustitución masiva de leña en el país, con el liderazgo de Enel y de ASA, que tiene un sello de circularidad per se, Aceros ASA, y llevamos más de 8.500 estufas retiradas a leña, reemplazadas por sistemas de calefacción eléctrico en que sea subsidiado, llamémoslo completamente, la inversión en base a un sistema que pudimos desarrollar, que son los sistemas de compensación de emisiones. Está en desarrollo también instrumentos relacionados con los offsets que se denominan a efectos de cambio climático. Hay un tremendo espacio ahí de agregación de valor. También lo hemos propiciado, firmamos un convenio con la ex ministra de Energía, Susana Jiménez, a efectos de impulsar estos sistemas. El gobierno se ha abierto a acoger muchas de esas cosas. Estamos en un escenario bien particular. Hace unos años no nos imaginábamos tener instrumentos de gestión ambiental del tipo de instrumentos flexibles y económicos en desarrollo. Y podríamos agregar una larga lista. Uno traza la situación en países desarrollados. Por allí vi una pregunta también. Hay incentivos tributarios, hay distintas formas de impulsar estas cosas. Y yo creo que ahí el rol clave es obviamente ir con propuestas específicas. Muchas veces, y eso lo sabemos, Pablo, Carolina, en el Estado faltan manos en términos de poder lidiar con toda la cantidad de regulaciones. No tenemos por qué apostar a que el Estado va a conocer la situación y el potencial de valorización de cada material que hay en el país, y por lo tanto ahí está dado el espacio de colaboración. Aquí hay muchas aristas, no solo bajar barreras regulatorias, también hay temas de transferencia tecnológica, como decía el profesor Santó, de educación muy fuerte, y por lo tanto ese espacio de colaboración, cerrando la respuesta, está abierto, se basa en cooperación público-privada efectiva, estudios y proyectos, y por lo tanto así podemos avanzar mucho más rápido a los desafíos que se ha trazado el país. Muchas gracias Jorge. La verdad que ya nos empinamos al cierre. Yo quiero compartir con usted una pregunta común, una pregunta común, un poco que es lo que mencionaba Jorge, de varias crisis en el país, probablemente un año 2021, con hartos procesos electorales, con hartos debates, poderle
preguntar su opinión y compartir su opinión con la audiencia que hoy día nos acompaña desde el punto de vista de las oportunidades para el país de relevar estos temas, temas que son sustantivos, ¿ah? Y que a veces se nos quedan en el tintero. A veces los temas de cambio climático muy asociados por el tema de energía, por el recambio de la matriz, sin duda, pero a veces se nos quedan los temas de residuos. Muchas veces los temas de residuos están más asociados como a temas más conflictivos, ¿ah? A temas más municipales, pero al menos desde País Circular creemos que aquí hay muchas oportunidades para el país y les queremos preguntar y compartir su reflexión final en torno a las oportunidades para el país de relevar las temáticas de economía circular con cambio climático. ¿Ah? Y quiero ofrecer la palabra a Carolina en el mismo orden, poder compartir esa reflexión final. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por las respuestas interesantes que estamos teniendo. Gracias, Pablo, por la moderación. Tenemos la tremenda oportunidad, desde el punto de vista de cambio climático, la meta de carbono neutralidad que incluye reducción de emisiones en todo lo que tiene que ver con economía circular, por lo que ya estábamos conversando y no lo voy a repetir. Vemos que para Chile significa del orden de una inversión de 40.000 a 50.000 millones de dólares. Y en beneficios netos, eso equivale a 30.000 millones de dólares, que si lo llevamos a una evaluación macroeconómica que hicimos con el Banco Mundial, vemos que si comparamos la situación del escenario de referencia con la carbono neutralidad, se puede tener un aumento del PIB al año 2050 de 4,4%. O sea, de que es una oportunidad, eso solo del punto de vista económico, porque si le ponemos los beneficios sociales y ambientales que tienen todas estas medidas asociadas a la economía circular, los beneficios que yo les decía, netos del orden de 30.000 millones de dólares al año 2050, se pueden aumentar por 3 o por 5 veces más. Entonces, de que Chile tiene una oportunidad en avanzar, la tiene. De que necesitamos avanzar en la colaboración, en ser más innovadores, en buscar soluciones y en tratar de avanzar en eso, es ahí donde tenemos el desafío. No esperar que toda la solución venga de los medios convencionales, porque ahí es donde nos estancamos. Muchas gracias Carolina. Agradecerte haber aceptado nuestra invitación y como País Circular somos fieles seguidores a lo que hace y lo que sigue haciendo el Ministerio en materia de cambio climático. Profesor Santos, le ofrezco la palabra desde el punto de vista de las oportunidades en el año 2021, que va a ser un año de mucha discusión, de mucha conversación sobre las oportunidades para Chile, de relevar estos temas que a veces se nos quedan en el tintero. Sí, yo creo que para Chile la economía circular, en la economía circular va a encontrar la respuesta a los problemas como la crisis de abastecimiento de recursos que vamos a tener. Esa es una cosa importante, creo. El crecimiento nos va a llevar a eso. Y el efecto que tiene la crisis económica hoy día, claro, nos conduce en forma natural, yo diría, a llegar a este modelo de economía circular. No podría afirmar que el día de hoy la economía circular es la solución definitiva, pero yo me siento seguro de que en este camino a la transición que tenemos, y si seguimos desarrollándonos y seguimos creciendo, nos vamos a poder adaptar a este mundo cambiante. En definitiva, vamos a seguir buscando respuestas para avanzar como lo hemos venido haciendo toda la vida, diría yo. Por eso soy optimista que lo que se está haciendo, aunque muchos me dirán que es perfectible, está bien y es una buena respuesta. Las crisis económicas siempre han existido, pero a raíz de esta situación nace este modelo que nos puede dar una muy buena respuesta. No estamos seguros que sea futuro, ¿cierto? No podemos afirmar con rotundidad que la adopción de este modelo circular va a resolver todos los problemas. No, hay que tener en cuenta que es muy difícil hacer predicciones de crecimiento con estas soluciones propuestas, pero el modelo económico circular creo yo que es la solución global para problemas globales y para nuestros problemas locales, no me cabe la menor duda. Y seguir insistiendo que hay la mejor herramienta que tenemos a nuestros casos que se llama evaluación. Evaluación es comparar
no estigmaticemos, comparemos y pensemos que lo único que nos vuelve atrás es la educación. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profesor. Un gusto volverlo a escuchar yo como seguidor de sus estudios y de sus papers que han iluminado de alguna manera lo que ha hecho Chile en materia de residuos los últimos años. Y quiero ofrecerle la palabra a Jorge, desde el punto de vista de la SOFOFA, como un actor también tremendamente relevante en poder dilucidar que aquí también hay oportunidades para el país en un año que va a ser complejo, pero en un año que nosotros también creemos que nos va a traer oportunidades como país. Así que, Jorge, te ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Señalar que comparto el optimismo. Si bien las crisis son complejas, para el sector privado además está decir que uno de los pilares para la inversión es la certidumbre, y periodos de crisis son complejos por definición. No obstante, creo que si encauzamos bien todos los desafíos que tenemos, se pueden alcanzar logros sumamente relevantes. Comparto algunos juicios que se han señalado aquí. El profesor Santos señalaba el tema de la tecnología. Yo creo que no hay que demonizar tecnología, sí hacer un análisis serio de aplicabilidad, y creo que hay oportunidades tremendamente valiosas detrás de ello. Históricamente, y tú lo sabes, Pablo, nos tocó coincidir incluso en el gobierno en algunas ocasiones. Usualmente la gestión de los materiales, voy a decir, no voy a decir residuos, pero tenía una segunda prioridad. Usualmente los temas de aire toman una prioridad por razones obvias. No obstante, hoy día el tema es distinto. Hoy día el tema de este desafío está instalado. Confío ciegamente en las nuevas generaciones. Me pasa, yo tengo 3 hijos y son la pulguita en la oreja que todo el día está hablando de estos temas, asociados a hábitos, a cambios de conducta. Como decía el profesor Santos, los temas de educación ahí se ven reflejados. Y por lo tanto yo confío, creo que podemos seguir ostentando este cartel que muchas veces se comenta incluso a nivel internacional de Chile como país laboratorio para muchas cosas. Y en ese sentido creo que somos un país particular y tenemos oportunidades tremendamente valiosas. Basta mencionar el impulso a todo lo que son las energías renovables, toda la energía que se va a orientar a esta valorización, llamémoslo así, puede tener adicionalmente un sello de carbono neutralidad en términos de la matriz de generación de energía, que podemos obviamente sacarle el mayor provecho. Y por lo tanto me quedo a esta hora de la tarde con ese ánimo y esa perspectiva de que colaborando, como se ha señalado mucho en el seminario, propiciando voluntades, aunando esfuerzos, creo que esto se puede transformar en una tremenda oportunidad y, ¿por qué no solo capitalizar los beneficios que se han dicho aquí? Carolina los mencionó, solamente el sector construcción puede movilizar del orden de 350 millones de dólares anuales en términos de materiales que se pueden valorizar. Entonces tenemos una tremenda oportunidad de salir airosos de esto y por qué no alcanzar de manera incluso temprana los desafíos de carbono neutralidad y transformarnos también en un referente a escala al menos latinoamericana, y por qué no decir a escala mundial si podemos llevar adelante procesos de innovación en esto que sean emblemáticos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. También agradecer no solamente tu asistencia y concurrencia a este conversatorio, sino que también opiniones constructivas también del sector privado, donde las regulaciones no solamente deben enfrentarse con temor, sino que también desde el punto de vista de que generan oportunidades para el país. Yo los quiero invitar y poderles transmitir el saludo de nuestra audiencia, de los poquitito más de 120 participantes que nos acompañaron, los agradecimientos de ellos, y invitarlos a leer paiscircular.cl. Ahí van a poder encontrar una nota y los videos de este webinar, y agradecer
como siempre, a las empresas partner que son parte de la iniciativa País Circular, a ASA, a Transelec, a la Corfo, al Diario Oficial Electrónico, a Hidronor y a Tetra Pak, que hacen posible estos conversatorios y la difusión de las temáticas de desarrollo sostenible en nuestro país. Así que, Carolina, profesor Santó, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de día viernes. Así que a todos y a quienes nos acompañaron como participantes, tengan todos muy buenas tardes de parte de País Circular y la Fundación Adenauer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Hasta chao. luego. Gracias a Hasta todos. luego, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien.